Cuando vemos las noticias y escuchamos de que hay guerras aquí y allá, cuando vemos que dentro de los países hay una gran desestabilización social, la violencia, la ira, la falta de atención al necesitado, el robo, la corrupción, la violencia, el abuso, está cada vez más levantándose y destruyendo la paz y la armonía que debería existir, uno se pregunta, ¿cuándo va a ser que el Señor Jesucristo va a venir? En el pasaje de hoy día vamos a ver cómo el Señor, a través de varios versículos, nos va a estar mostrando que van a suceder algunos eventos antes que llegue el fin de lo que nosotros conocemos como esta era, la vida del hombre. Hoy día vamos a aprender uno de esos principios y de esto es lo que se trata la lección de hoy día en un momento con Dios. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos porque ellos estaban inquietados. Recordemos que hace unos versículos atrás Él les había dicho de que el templo iba a ser destruido y que todo lo que ellos estaban viendo en cuanto a la majestuosidad de ese edificio iba a quedar en ruinas, lo que sucedió años después. Pero ante esa inquietud los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ellos querían saber, cuéntanos más de todo esto. Obviamente, el deseo de conocer el futuro es inminente en los hombres. Todos nosotros siempre queremos saber qué es lo que va a pasar el día de mañana para prepararnos. La gente mira los pronósticos del tiempo para saber si va a llover o si va a hacer sol y determinar sus actividades en cuanto a eso. Muchos están mirando la bolsa de valores y cómo los cambios se van dando para ver si hacen inversiones o evitan tener pérdidas. Todos siempre estamos mirando hacia el futuro para prepararnos para lo que va a venir. La pregunta de los discípulos era correcta. Ellos querían saber qué está por venir. El Señor en ese contexto les va a decir varios versículos en los que va a hablar de varias cosas que tendrán que suceder, pero que todavía no será el fin. En primer lugar les dice de que vendrán muchos en mi nombre, pero les dice en el versículo 5, tengan cuidado que no les engañen. Muchos dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es triste ver cómo actualmente nosotros vemos que aún así sigue habiendo gente que se levanta y que engaña a mucha gente, muchos que declaran ser el mismo Cristo encarnado. No hace mucho tiempo atrás, Latinoamérica y especialmente el área del Caribe y parte de algunos países de nuestros amados hermanos sufrieron lamentablemente el engaño de un hombre que se declaraba ser Dios mismo, ser Cristo el Salvador, y mucha gente hasta se tatuaba. Era triste ver cómo gente iba en pos de aquellos engañadores. Así es que nosotros tenemos que estar preparados y siempre estar aprendiendo de la palabra de Dios para estar alertas a esas cosas. Otra de las cosas que el Señor les menciona es de que va a haber guerras y rumores de guerras, pero les dice, no os turbéis. El Señor estaba diciéndoles que hay que tener mucho cuidado, que las guerras van a venir, pero no deberíamos angustiarnos. La palabra turbarse es no te sacudas emocionalmente. En otras palabras, recordemos de que Dios está en el control de todo y que Él sabe que todo eso va a suceder. No deberíamos angustiarnos, antes deberíamos estar atentos y prepararnos. Algo más que el Señor les dice es de que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos de muchos lugares, dice, y habrá hambres y alborotos. Y dice ahí el Señor en un versículo anterior, no es el fin. Todavía falta para la venida de Cristo. Todavía falta la manifestación del inicuo, como dice la Biblia en Tesalonicenses, del anticristo y de esa época de la gran tribulación, de la tribulación y gran tribulación. Esos 7 años en los que el anticristo vendrá y reinará y traerá una aparente paz. Obviamente, ¿por qué? Porque va a haber mucha guerra y va a haber mucho problema. Entonces se preparará el ambiente para que este inicuo llegue a tomar control del hombre por obra de Satanás. Por todo esto está escrito. Y la Biblia dice, no os turbéis. El mismo Señor nos dice,
No se preocupen por eso. Por eso les dice en estos versículos del Señor a los discípulos, este es el principio de dolores. Es como una mujer cuando va a dar a luz, está en el proceso del parto y comienza los primeros cambios fisiológicos dentro de sí, en el que el cuerpo se comienza a ajustar y el útero comienza a contraerse y comienza a generar los primeros dolores que ya por sí son incómodos. Pero todavía no vienen los momentos más fuertes, el momento mismo del parto. El Señor, haciendo de alguna manera una alegoría en cuanto a esto, dice, es principio de dolores, pero todavía no es el parto. Para nosotros los creyentes podemos estar mirando lo que está sucediendo. Podemos estar mirando de que las cosas están dándose de acuerdo a lo que Él mismo nos ha dicho. Podemos confiar en que Él está en el control de todo. No nos turbemos. Antes, esperemos gozosos la venida, prosigamos proclamando del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía están yéndose detrás de los engaños, de la mentira, de la falsa religión, que no les lleva más que a la perdición. Nosotros, los que ya conocemos a Cristo, tenemos que anunciar de que va a venir un día, quien ya salvó nuestras vidas, quien vino a la cruz y quien habló de todo esto y que quiere salvarles a ellos. Usted y yo tenemos un mensaje hermoso que compartir antes de que lleguen esos días de parto. Seamos fieles mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.